Bueno, acá vamos con otro podcast, otra comunicación y otra forma de llegar a ustedes. En esta podcast, en este canal que he creado y que lo titulé Piano Piano, al cual ya me he referido en otros, porque este nombre, de dónde llegó y el cual lo estoy resonando mucho en mi vida por las elecciones que estoy haciendo y a los lugares que estoy yendo y todas las experiencias que me están sucediendo. Piano piano, se va lontano, decía mi abuela, se va lejos. Y cuando llegué a Italia, los italianos me agregaron se va lontano, es sano. Porque yo no la tenía. En Argentina mi abuela solo me decía piano piano, se va lontano. Que yo, para nosotros, para nuestra familia, es como el gran lema, porque mi abuela fue tan sabia en todo, tan gran espíritu que nos acompañó con su felicidad enorme y que es un ejemplo y que siempre nos decía piano, piano. Se va lontano, se llega lejos. Y bueno, acá le agregamos y sano, porque bueno, la idea es llegar lejos y sano. Pero lejos no por esta desmedida de llegar y consumir y tener más cosas, sino de hacer lo que nos gusta, cumplir nuestros sueños. Pero bueno, esta pequeña siempre introducción la traigo para aquellos que por ahí escuchan este podcast por primera vez por el tema y no han escuchado los otros, los cuales los invito porque también tienen temas muy interesantes para seguir ahondando. Y bueno, en este caso traigo la violencia obstétrica. Creo que lo hago más como una forma de descarga porque, bueno, después de muchos años de haber tenido mis hijos, si me hago un recuento y si voy a ese momento, no era consciente de la violencia tremenda que sufrí en mis dos partos, que gracias a Dios fueron naturales, por lo cual me evité otras cuestiones de violencia obstétrica que conozco por mi madre y amigas y demás, pero igualmente las recibí y creo que muchísimas mujeres callan o en ese momento no saben qué hacer, estamos en un momento vulnerable, claramente, expuestas con toda una emocionalidad y creo que uno de los momentos, si no es el más trascendental y fuerte de nuestras vidas, ¿no? Y hermoso y bello a la vez y mágico, pero bueno, hay que estar ahí en esos momentos y creo que esos momentos solo pueden ser acompañados con amor por parte de todos los profesionales y seres que deciden estar ahí con nosotros, ya sea familiares, profesionales de la salud, etcétera. Pero bueno, en su momento cuando yo tuve mis hijos, no era tan joven, pero sí no era consciente de este tema y fui eligiendo según lo que me recomendaban o me sugerían y no según mi sentir, que en ese momento claramente mi sentir no era claro. Fui luego estudiando, haciendo conciencia y estudiando mucho y leyendo e informándome y hablando con muchas otras mujeres que eligieron otras formas, sobre todo mi hermana, y ahí entendí que mi parto había sido de una violencia inconmensurable. Como bueno, también hoy traemos a la luz y a la conciencia a las mujeres sobre todos los tipos de violencias que sufrimos a lo largo de la historia humana. Y esto no es para ponerme en lugar de víctima, pero sí en poner palabras, bueno, todas las violencias, ¿no? Social, económica, energética, psicológica, etcétera. Y bueno, y en este caso la obstétrica. Sumemos una más. Que fue no solo no solo en el parto en sí, sino previo, ¿no? Yo tuve siempre ginecólogos varones. Digo, ¿en qué momento? Hoy me digo, ¿en qué momento siempre elegí ginecólogos varones? Que todo bien, se formaron súper profesionales y experiencia miles, han hecho 1000 partos, pero nunca van a poder saber lo que es tener un útero, nunca van a poder saber lo que es parir. O sea, no hay forma, aunque quieran, a menos que recuerden sus vidas pasadas en que han sido mujeres y vean todo el parto entero y lo sientan, que tampoco es posible porque yo recuerdo más de 15 vidas pasadas mías y sí recuerdo haber tenido hijos y un montón de experiencias como varón también, pero esas pequeñas y sutilezas no se recuerdan, digamos. Eh, no hay forma. Entonces vamos a esta vida y haber elegido todos ginecólogos, digo, ¿en qué momento?
hice eso, porque sí tuve, no con los embarazos, pero previo a los obstetras, digamos, ginecólogos y obstetras, tuve una ginecóloga mujer una vez, pero creo que era más, era más bruta o más, menos conectada con su energía femenina que los varones, los ginecólogos obstetras varones. Así que me duró poco, me quería medicar por todo, ya ni me acuerdo, era como todo muy, muy invasivo. Así que bueno, me duró poco, pero bueno, traigo esto porque digo, sí pude probarlo, quiero estar con una mujer, obstetra y ginecóloga, y bueno, no hubo forma, me resonó nada, o sea, y bueno, y seguí, volví con los varones. No me acuerdo ahora el recuento, fueron como 3 varones, entre uno y otro parto y entre ginecólogos y demás. Y bueno, y esa experiencia entre medio de una mujer. Este podcast va a ser muy personal también, ¿no? Como muy recuento de cosas personales, pero creo que también se verán reflejadas tantas mujeres y con sus experiencias también propias, porque también hablando con muchas, ellas tienen sus momentos, sus experiencias y sus realidades. Y más allá de si ha sido un parto natural en una clínica con una partera en casa, también cada una tiene su momento y bueno, y con las cuales he compartido un montón, pero bueno, no puedo hablar por ellas, entonces va a ser como un auto recuento más allá de analizar la situación en general. Como primera así, forma y medida, me gustaría traer la historia de las trompas de falopio, como se llaman. Falopio viene de un médico, es el nombre de un médico. Encima el nombre de nuestros órganos femeninos tienen nombres de varones porque fueron los primeros que experimentaron y pusieron nombre a las cosas. Bueno, hay que cambiar tanto, ¿no? Y este hombre, yo leí un libro que se llama Ginecología Natural de Pabla Pérez. Si a alguien le interesa, es chilena, es muy interesante. Es un libro primero que nos trae conocimiento de medicinas naturales, de todas nuestras culturas originarias de América, sobre, bueno, esto, todo lo que podemos tomar de la naturaleza, plantas, para acompañar todos los procesos en los que estemos pasando, ginecológicos o de embarazos o lo que sea. Y ella trae mucho de este conocimiento, muchas experiencias, mucha historia y, bueno, sobre todo las palpaciones que podemos hacernos nosotras sin tener que ir a exponernos a tantos controles del sistema que son muy violentos también. Y ella en este libro, no me voy a abocar ahora a la ginecología en sí, pero bueno, solo les quería traer como un pequeño introducción hacia la historia de bueno, las trompas, cómo fue que las descubrió, entre comillas, un médico que en con algodonal había esclavos, estoy hablando en Estados Unidos hace 300 años, en los esclavos de los algodonales, que bueno, los tenían ahí casi toda la vida cosechando y bueno, y el maltrato y toda la violencia, bla. Y bueno, este médico, que era el médico, digamos, de ahí que estaba contratado para cuando había accidentes y esas cosas, porque bueno, había muchos problemas cuando se tiene tantos esclavos. Y bueno, uno de estos lo que hizo fue operaciones con una esclava negra de Estados Unidos, en donde le operó con cirugía, pero con todas las condiciones antihigiénicas que se les ocurra en un lugar de esclavos y bla. Más de 20 veces la abrió a la misma mujer, la abría, la cerraba, me da piel de gallina, para poder ver sus órganos y estudiarla en vivo. O sea, no era que fue cuando, tipo autopsia, o sea, cuando están ya en cadáver. Bueno. Y eso me marcó un montón, porque digo, hasta para hacer investigaciones científicas sobre nosotras lo han hecho de esta forma, ¿no? A través de una violencia tremendo en mujeres, para hoy ponerle nombre a ciertas partes de nuestro cuerpo. Pero bueno, no quiero que sea un funeral ni una tristeza este podcast, porque en realidad venía a traerles cuestiones muy graciosas que me han pasado a mí, que hoy necesito reírme. Y hoy necesito contarla en forma de chiste para que no parezca tan tragicómico.
Con mi primer embarazo yo estaba muy feliz, estaba muy contenta. Venía todo bien, los controles todo bien. Nada, iba evolucionando todo normal, entre comillas, normal, comillas, comillas. Hasta que el ginecólogo, que parecía ser un ginecólogo obstetra, parecía muy piola, muy amoroso, encima era un vecino de la familia, o sea que dentro de todo nos conocía, nos quería. Bueno, me hice en una de las últimas consultas, cuando estaba de 7 meses de embarazo, me dice, ¿y vos, si seguís engordando así, no va a salir todo bien? Y fue como que me dijo esas palabras y me cambió mi historia del embarazo. O sea, de ahí empecé con angustia y miedos totales. Primero que yo había engordado, bueno, lo que supuestamente es normal, entre 8 y 9 kilos, para los 7 meses de embarazo, estaba dentro de todo bien, yo me sentía plena, yo me sentía re cómoda, o sea, no me sentía, además no importa qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, según quién, según qué, pero bueno, supongamos que muchísimo sobrepeso no es saludable en un embarazo, lo cual puede haber una cierta razonamiento y estoy de acuerdo. Pero yo había engordado creo que 8 kilos en 7 meses, estaba perfecta, además yo me sentía re bien, o sea, bueno, nada, y ese primer violencia de decirme esa frase, ay, cómo me cambió la energía y de ahí en más el resto del embarazo con mucho miedo. Tenía mucho miedo que me pasara algo, de que me enfermara, de que se me hubiera sufriendo presión, no sé, cualquiera. Cuando no había tenido ningún indicio, nada, en ningún momento del embarazo había sido todo, nada, náuseas, qué sé yo, cosas comunes. Ahí empezó como otro embarazo, unos meses de mucho malestar no sé por qué me llegó al fondo esa frase. Y bueno, cuando llega la fecha, mi hijo tenía 39 ya de embarazo, bueno, el médico decide internarme y, bueno, acelerar el parto, en vez de esperar hasta los 40, 41 semanas, que es totalmente normal, posible. No, me hizo estar una semana antes de la fecha posible de parto, porque bueno, son así, porque necesitan controlar y manipular todas estas situaciones, necesitan creerse los dueños de la vida. Y bueno, bueno, cero conciencia, cero trabajo en mí misma, cero poner límites, cero saber lo que sentía, lo que quería, y allá fui a la clínica. Una semana antes, y por ende todavía no estaba el tiempo, y por ende me tuvieron que poner las hormonas que aceleran. Bueno, tuve 2 días hasta que empezaron las contracciones, hasta que llegué, te ponen el suero, no sé para qué miércoles te ponen eso, que es re incómodo, tenés que estar con el caño ese andando por todos lados, no puedes sentirte cómoda, porque cuando empiezan las contracciones te duele todo. Necesitas moverte para mover el cuerpo, para que puedas inhalar y exhalar en paz mientras llegan las contracciones, que cuando te colocan esta hormona a través del suero, es mucho más rápido el dolor y es más profundo, por lo menos eso es lo que dicen. Yo las dos fueron inducidas. Bueno, mientras estaba en ese proceso, varias horas, qué sé yo, todos los practicantes de obstetricia de la clínica me usaron de prueba. Así que llegaban y todos metían la mano para probar si estaba, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama cuando uno, bueno, empieza a abrirse la vagina tiene un nombre, perdón, para poder luego que el bebé pase? Que se va generalmente abriendo de centímetros, ¿no? Bueno, claro, yo estaba ahí entregada, súper vulnerable, no entendiendo mucho, y mi primera vez, y nerviosa, y bueno, y nadie te explica mucho, yo tampoco pregunté mucho antes, entonces en ese momento, bueno, pensé que era natural que, no sé, en 10 horas vinieron 4 practicantes de medicina a meterme en la mano para probar y ver cómo estaba la apertura del cuello de útero. Y es incómodo porque duele. O sea, cuando te meten la mano, o sea, si bien después nace el bebé y duele muchísimo más, pero no importa,
duele, o sea, molesta, es una violencia. Y si bien para ellos es una práctica común y están para ellos normales meter la mano, es re violento. O sea, hoy lo veo y digo, eso fue una violencia. O sea, el único que tenía derecho era mi médico, ginecólogo, obstetra para controlar y hasta ahí. Y con mi permiso, y pidiendo por favor, y siendo agradecido, y pidiéndome disculpas. O sea, un montón de cuestiones que hoy me pongo a pensar y digo, la puta, o sea, ¿en qué momento no cambiamos esta historia? Y porque, bueno, unos años después me pasó lo mismo con mi otro hijo y veo que no ha cambiado mucho. Se va a requerir muchísimo compromiso y ya sé que es otra vez de parte de las mujeres, pero bueno, sigue sucediendo. Bueno, más allá de eso te pones ese suero para que si hubiera algún problema, si hubiera que hacer la excusa era si tuviéramos que tener una cesárea de emergencia, eso ya está puesto, no sé qué, lo que me dijeron, pero es incómodo porque es ese caño que tienen que andar caminando encima con una bata corta, de esa tela hedionda y que te ponen en las clínicas, yo me cagaba de frío porque ponían el aire al palo. Ay, Dios mío. Quería hacerlo con mucho chiste, pero bueno. Y nada, y realmente tenía frío, o sea, tenía esa mantelita que te ponen, bueno, no me sale el nombre ahora tampoco, que te cubre nada, del cuello hasta un poquito debajo de la vagina. Y bueno, y el aire acondicionado al palo, entonces todos cómodos, menos yo, que tenía frío, entonces quería moverme y caminar para además el dolor ya de las contracciones, uno cuando se va moviendo, se agacha, sube, bueno, es como el movimiento del cuerpo flexibilizándose ante recibir esto y es mucho más saludable y yo no podía porque tenía este palo con este suero, con esta cosa que me metieron al pedo y bueno, nada, y ahí estaba yo tratando. Finalmente, Simón, mi hijo más grande, empieza a querer ya deseado salir a la fuerza porque no era su momento todavía. Y bueno, y habían sido como más de 12, 18 horas de trabajo de parto, entonces bueno, los enfermeros algunos estaban cansados, los de turno se querían ir y no sé qué y no sé cuánto. Entonces bueno, empezó todo el trabajo en parto en sí y me acuerdo que bueno, me había que estar en la pujar y respirar y hacer todo el trabajo que uno tiene que hacer mientras no sabe qué está sucediendo, mientras todo el compromiso y este momento único que es traer una persona al mundo. Ay, me acuerdo que unos enfermeros decían, bueno, dale, dale, que me quiero ir, me decía. O sea, terminaba su turno. Y yo digo, ay, no, hoy lo pienso y digo, ¿cómo puede haber sido? Entonces me empujaba, había uno que me empujaba de acá, otro que me empujaba de allá y este que me empujaba de arriba a la panza para que el bebé bajara, pero lo hacía con mucha fuerza y mucha violencia. Y encima se quería ir. Entonces yo, para hacer más ameno el momento, le empecé a decir cosas graciosas. Bueno, ya va a llegar y va a poder llegar. O sea, ay, no, les juro que digo, no puedo creer que yo haya tenido como que para hacer un poco más amigable el ambiente, eh, tener que hacerle chiste al enfermero que se quería ir porque se le había acabado el turno, pero se ve que se tuvo que dar para atenderme a mí, bla. Bueno, benditas aquellas mujeres que tuvieron sus hijos en sus casas con una partera o acompañados de sus compañeros. Realmente, bueno, en esta vida no toca, ni tocará, ni tocó. No estoy diciendo ni me voy a estar quedando en ese discurso. Me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero no me voy a quedar ahí. Pero creo que sí puedo colaborar con este recuento aquellas que van a elegir y que puedan elegir, habiendo escuchado esto y otros testimonios, no necesariamente para tener su parto en casa con parteros o natural, lo cual sí lo recomiendo y sería ideal, sino por lo menos cuando vayan a las clínicas sean conscientes de todo esto y pidan lo que sientan, pidan lo que quieran y se hagan respetar. Y si ustedes no pueden, porque claramente es un momento intenso y fuerte, lo puedan haber hablado antes con sus compañeros, con el papá, y que esa persona sí pueda estar disponible, o una mamá, o un papá, o una hermana, no sé, pero sí que pueda estar emocionalmente disponible en ese momento para poder poner los límites necesarios. Bueno, con mi primer hijo estuvo bastante bien luego de que nació, digamos,
nada, me lo llevé a la habitación y estuvo el resto más o menos bien. Así que bueno, una experiencia graciosa cuando me lo puedo contar con mis amigas porque lo digo en forma de chiste, ya es gracioso. Con mi segundo hijo también me lo indujeron a las 40 semanas creo, sí, o 39 y medio, así, algo así. Y bueno, me acuerdo. En este caso, el parto fue un poco más rápido, y bueno, yo ya estaba un poco más relajada, ya entendía cómo venía la mano y mi niño ya estaba con quizás más preparado, no hubo tanto de los enfermeros. Sí, lo que siento es que están todos ahí atendiéndote, digamos, en el momento, ¿no? Que están haciendo. Eso sí me pasó con los dos, de que está ahí el médico, la enfermero, qué sé yo, todo ahí para recibir al niño, que después le cortan el cordón, todo así mecánico, lo lavan, y todos se van a la mierda y te quedas vos ahí. Y con las piernas más o menos abiertas, no sabiendo nada y sabiendo si salió bien todo, si no ves, si salió después el placenta. Dios mío. Y bueno, sí me acuerdo con el Lawrence, con mi segundo hijo, si no me equivoco, es que yo me quedé ahí, que venía la mina a limpiar y limpiaba abajo mío y a mí todavía no me habían traído mi hijo porque como había nacido con más de 4 kilos, era como de riesgo, me habían dicho, entonces tenían que ponerlo en un incubador unos minutos. Y yo estaba ahí esperando, ya me empecé a tener frío porque había transpirado por el parto, seguía con esa bata de mierda, con esa tela de mierda, con el aire acondicionado al palo, porque los que tienen que estar cómodos son los médicos y los enfermeros, que obviamente están trabajando y tienen calor. Y bueno, pero no me lo traían a mi hijo, nadie me decía nada, desaparecieron. O sea, salió el crío, se fueron todos a la mierda, ya estaba, y yo quedé ahí no sabiendo si podía cerrar las piernas, si me podía tapar, si podía tomar agua, que estaba muerta de sed, pero no te dejan tomar agua porque supuestamente si te ponen anestesia para hacerte una cesárea después de emergencia no podés tomar agua. Y yo estaba, pero imagínense la deshidratación de un parto, y lo único que quería era tomar agua, pero no había nadie para tomar, porque al padre lo llamaron para que vea al hijo, que lo habían puesto en incubador, entonces yo estaba ahí en bolas, con una bata, cagándome frío, transpirada, no entendiendo nada y muerta de sed, porque no te dejan tomar agua por todo no sé qué, las supuestas y sí. Y bueno, y no le podía pedir agua a nadie para que me trajera un vasito de agua. Bueno. Ay, que parece deprimente, ya se está haciendo deprimente este podcast. Bueno, me traen al Loren, un hermoso, mi amor, 4,5 kilos, imagínense lo que fue, me súper desgarré, me cosieron, me dolió un montón esa semana, realmente dolía, o sea que lo que más necesitaba en la vida era el acompañamiento y el cuidado y muchos mimos que no recibí. Pero bueno, cuando vamos a la sala, a la habitación, bueno, me dice la enfermera, este niño nació con más de 4 kilos, ajá, puede tener diabetes. Y yo, bueno, no sé qué significa eso, o sea, por qué si tiene más de 4 kilos, bueno, ahí puede haber como una posibilidad de diabetes. Tenés que darle la teta ya sí o sí. Y yo, bueno, pero no puedo, o sea, le quería dar la teta, pero estaba, pobre, mi amor, estaba desmayadísimo del cansancio, como yo, porque habíamos estado más de 12 horas también de trabajo de parto. Estaba agotado, o sea, el niño también había trabajado para salir. Y no había forma, entonces me dice, si no le das la teta, si no logras que darle la teta, yo le voy a dar una mamadera porque es peligroso para su salud. Entonces imagínense esa violencia de la amenaza de que le iban a dar una mamadera, está bien, yo no quería ni palos, pero además era como una amenaza, como era tipo, sos re mala madre porque no le estás dando la teta a tu hijo y puede tener principio de diabetes porque no le estás dando la teta, entonces le voy a dar una mamadera. Sí, pero yo estaba haciendo todo lo posible, más o menos yo ya tenía idea cómo se daba la teta porque ya había tenido otro, entonces más o menos sabía cómo meterle el pezón en la boca, bla. Pero el chiquito no podía ni abrir nada porque estaba agotado, estaba re dormido. Así que yo le agarraba los cachetes, le bajaba la mandíbula porque ya había aprendido un poco las técnicas para que mamen, pero no había forma, y yo también estaba agotada, yo quería irme a dormir, por lo menos 2 horas, dormamos los dos, tranqui, y no,
ahí estaba la enfermera, que y tenés que hacer pis, anda a hacer pis porque quiero ver si miccionas bien, porque si haces pis bien, entonces está todo bien, porque si no haces pis ha quedado algo y no sé qué. Así que entre medio de que me amenazaba con que le iba a dar la mamadera a Lorenzo, yo tenía que ir al baño con todo el dolor de la costura que me habían hecho, que me había desgarrado. Tenía que hacer pis porque si no hacía pis, o sea, yo entiendo que si uno no va al baño a hacer pis es algo a tener en cuenta peligroso y una emergencia así, pero no en mi caso que había acabado de parir y no había tomado agua, por ende no tenía ganas de hacer pis y con todo el movimiento que había sufrido, no sufrido, pero sí, todo el movimiento que es tener un hijo, bueno, a veces tardan en acomodarse los órganos para poder de nuevo la vejiga, que circule, bla. Así que la enfermera me dice, te sentás y haces pis y yo te veo. Porque no sé, porque no sé, me vio cara de rebelde, pero encima yo más inconsciente. Así que bueno, me fui al baño porque me estaba obligando y me senté y ella me miraba desde la puerta para ver si salía el ruido del chorro de pis. Entonces ella ya se quedaba tranquila de que había cumplido con su protocolo y se iba a hacer su ronda, pero yo ya había hecho pis, entonces no era un riesgo. ¿Saben lo que es estar ahí? Que una persona desconocida en que en tu vida vio que está amenazando con darle la mamadera al bebé, con que hace pis, que está en el baño con esa, de nuevo, bata de mierda, que te ve todo, y sentarme allí esperando que me salga un pis que no tenía ni ganas que me daban, para que la señora escuche el sonido de que estaba yo ya haciendo pis, para que ella se quedara tranquila y pudiera seguir su ronda, como una menos, ¿me entendés? Un número menos que de todos. Entiendo que están todos colapsados, entiendo que el sistema no da para más, esta medicina de esta forma no, pero bueno, no hay derecho a tener que pasar por estas cosas. Y bueno, y después seguía con el mismo discurso, todas las enfermeras con sus turnos, con el mismo discurso de que tenía que darle la teta porque si no le iban a dar la mamadera. Entonces venían cada 2 horas a despertarme. Me despertaron a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Venían, me prendían las luces, esas luces blancas horribles, para decirme que le diera la teta al bebé. Yo les juro que no daba más del cansancio. Lo único que quería era hacer dormir seguido. Y bueno, lo agarraba el bebé, les mostraba que no quería, que no se despertaba tampoco, pero porque estaba mosca en mi vida, estaba como yo, necesitábamos dormir los dos. Y bueno, entonces iba, no, yo voy a venir un ratito para ver si ya le diste. Ay, señora, déjeme dormir. Bueno, y así me tuvieron toda la noche, hasta que en algún momento Loren fue chupando algo. Creo que también hacía eso él como para darle el gusto a las enfermeras. Y bueno, entonces ya me dejaron en paz, pero fue otra noche en vela, porque yo ya había tenido una noche en vela pujando y otra noche en vela para, bueno, que ellas cumplieran con el protocolo y... Ay, Dios mío, qué difícil. Que es pasar por toda esta experiencia siendo el momento que debería ser más hermoso, más disfrutable y en más compañía y más contenido, en más contención, en más amorosidad. Ojalá deseo y siento que todas las mujeres puedan cambiar esto y tener una experiencia maravillosa. Se los deseo de corazón y por supuesto lo que siente que esto está en contra de cualquier sentido común, que yo así lo creo. En el 2019, como 15 años después, sí, 15 años después de más o menos 14, yo no me acuerdo, después de mi primer parto, cambió esa historia para siempre. No tuve más hijos, era claro. Fueron dos, serán dos en esta experiencia. Siguen siendo dos. Ya tengo 47 años y no sigo ovulando, pero no es mi deseo tener más hijos. Ya pasó esa etapa y sigo teniendo mucho que sanar y reparar en cuanto a la crianza en sí, mi desconexión con la maternidad, pero bueno, ese es otro cantar, que lo hablaremos también en otro momento.
Pero bueno, habiendo contado sucesos, pequeños sucesos, grandes sucesos de violencia obstétrica que sufrí en carne propia y que hoy puedo hacerlas consciente y recontarlo uno por uno de manera graciosa en parte y tragicómica y con deseos de que eso cambie. En el 2019 tuve mi revancha y ahora les cuento por qué. Mi hermana decidió tener su bebé en un viaje que estaba haciendo con su marido por América. Decide tener su bebé en México. Estaban más cerca de allá que acá, pero además igual en el viaje habían conocido mucha gente que había tenido sus hijos ahí. Y había una política en una zona de México, hay una política muy maravillosa para las mujeres, así que creería que la que pueda váyase para allá. Y creo que es lo que tiene que llegar al mundo, al resto del mundo. En San Cristóbal de las Casas hay casas de parteras sostenidas por el Estado, en donde se les paga a mujeres de las comunidades que han sido parteras toda su vida y han sido resignificadas y reconocidas en su labor, y hoy están como trabajadoras, digamos, del Estado, tienen su trabajo independiente, lo siguen sosteniendo, pero a la vez pueden tener esta oportunidad de poder recibir un sueldo, un reconocimiento digno, trabajando en estas casas de parterías, en donde hay habitaciones cómodas, donde no se te clava el aire acondicionado al palo, donde no estás expuesto a un montón de violencias médicas, y donde estás con parteras que hacen guardias y que son mujeres que atienden a las mujeres que deciden tener sus partos naturales. Y yo tuve la bendición de poder acompañar a mi hermana en ese momento, y creo que eso sanó y reparó profundamente mis partos, y agradezco profundamente haberlo podido vivenciar con ella, porque me alegra profundamente que otras mujeres puedan vivir una experiencia de esa forma. Así que bueno, allá partí en el 2019, noviembre. Mi hermana pidió que una mujer de la familia la pudiera acompañar y allá fui yo. Porque bueno, estaba con su marido, un compañerazo y conocidos también, pero bueno, no es lo mismo una mujer de su familia que ya encima había tenido hijos y hacía poco, y que se las había bancado bastante bien a pesar de todo esto que les comenté. Así que bueno, ahí fui, me tomé el avión a San Cristóbal de las Casas, más allá de que es un lugar hermoso, un pueblito bello y en un entorno muy mágico, y con toda la potencia de las raíces mexicanas, estas casas de parterías cambiaron mi forma de ver la obstetricia. Y si bien sé que en Argentina y un montón de otros países de Latinoamérica hay partos naturales, y que conozco un montón de parteras y amigas que han tenido en su casa o en piletas y re bien y acompañadas y con un proceso súper amoroso para sus seres y para el bebé, es como que no está tan regulado. No digo que sea necesario regularlo, pero bueno, es como, sigue siendo como medio en soledad, si se quiere, con algunos amigos o bueno. Pero tenés que como organizarlo mucho vos, ¿no? La madre que desea tener sus hijos en casa. Lo cual, por supuesto, que si yo hubiera tenido el nivel de conciencia que tengo ahora, en ese momento ni lo hubiera dudado. O sea, hubiera tenido mis hijos en mi casa. Ni lo dudo. Pero bueno, la vida me dio la revancha y por lo menos lo pude vivenciar con mi hermana. Mi hermana estuvo acompañada. Estas casas de parterías que le digo están muy bien organizadas, son simples, sencillas, pero hay muchas y están, bueno, tienen una recepción con la secretaria y demás, y bueno, y las parteras de guardia, ¿no? Que son, como les digo, mujeres de las comunidades de la zona, originarias, que han acompañado partos, porque son mujeres grandes. Muchas no saben escribir.
mis amores, y han acompañado partos a las mujeres toda su vida. Y bueno, y ahora tienen la oportunidad de tener un trabajo extra, digamos, con un sueldo por parte del Estado, que es el que sostiene estos lugares, estos espacios, porque el Estado los construye o, bueno, o alquila y los modifica y tiene todo, ¿no? Para que si hay alguna emergencia también esté a disposición la medicina tradicional, porque bueno, también hay un médico tradicional que siempre está de guardia, pero bueno, no tienen trabajo porque todas las mujeres tienen los partos ahí y naturales y salen bien. Así que bueno, mi hermana, tenés una habitación cómoda con una cama, nada de camillas, o sea, una cama con colchón y bueno, y estás ahí pasando el momento con todas las contracciones, te puedes mover libremente con tu ropa o con la ropa que sientas que quieras, pijama, vestido de algodón, noble y amoroso para nuestras pieles. Y bueno, y las parteras están ahí diciéndote lo de las respiraciones, te ponen cremitas, te ponen aceites, te van masajeando el cuerpo, te van diciendo cosas y te acompañan desde un lugar muy sabio. Por supuesto, son todas mujeres. Em, y bueno, y ahí estaba yo. Cuando llegué, mi hermana había tenido hace unos minutos la bebé. Pero bueno, vi todo, digamos, lo sentí todo y cuando llegué le estaban como entregando el bebé y bueno, y ahí pude charlar un poco con la partera que le empezó a dar instrucción a mi hermana, después le hizo un baño de pies. Ay, yo digo, no, ¿por qué esto? Qué hermoso, tanto acompañamiento. Bueno, a la nena re bien y bueno, y fue así, tranquilo, como siempre hemos llegado al mundo y sin control, sin querer manejar y manipular todas estas situaciones que son las de traer vida al mundo, que siempre ha sido eh, tarea de las mujeres y que más traemos de nuevo este tema de la violencia masculina o machista o patriarcal que quiere seguir controlando todo y la vida, hasta la vida misma, hasta los nacimientos. Y acá no, se respiraba esta respiración, este olor a sabiduría, a técnicas antiguas, a espera, a paciencia, a confianza, a soltar. Todo aquello que nuestra occidentalización no entiende, no sabe, desconoce, no recuerda, que es querer controlar, el apuro, la urgencia, querer manipular. Bueno, todo eso no se vive ahí. Era un espacio acogedor, era con plantas, había un montón de plantas, como un patio interno y entonces podías ver eso, verde, naturaleza. Y, y bueno, y ahí estaba mi hermana, creo que esa noche había estado sola o había otra chica que había tenido un parto antes o después. Eh, como algo natural, como algo que fluye, como algo que es parte de la vida, no algo que hay que mostrar como urgencia, bueno. Y bueno, y ahí estaba mi hermana, sé que fue, no me acuerdo si nos quedamos unas horas y después, bueno, a mi hermana también creo que se había desgarrado y le habían hecho unos poquitos puntos y bueno, después ya nos fuimos a donde ella estaba, en su cabañita, porque bueno, habían ido con esa conciencia a tener su niña a México, a Oaxaca, a San Cristóbal de las Casas. O sea, habían ido con esa idea, ¿sí? Que estar acompañados en lugares como estos, ¿no? Bueno, la cuestión es que le empecé a acompañar a mi hermana, sobre todo esa primera noche, bueno, no entiendo mucho de los bebés cuando recién tiene, no sé si lloran por esto o lo otro, qué les puede pasar. Y después fuimos a los controles con las parteras y bueno, y la partera, me acuerdo que llegué, yo quería saber todo, obvio. Quería saber todo lo que le daba a mi hermana, le puso, no le puso, le acompañó, aceite, plantas, todo quería saber porque tenía una curiosidad enorme, porque además ellas tienen ese patio interno lleno de plantas medicinales para darles a las mujeres, ¿no? En el parto y posparto. Para la medicina tradicional china es
fundamental nutrir a la mujer luego del parto. O sea, luego de un parto la mujer tiene que estar 1 año nutriéndose, nutrir la sangre y el chi. Y eso se hace con alimentación, principalmente, con alimentos muy densos en nutrientes. Porque bueno, se pierde mucha sangre, se pierde mucha energía, mucha vitalidad. Y esto lo escuché mucho después, ¿no? Y digo, claro, yo cuando tuve mis hijos, no hubo un control sobre mí. O sea, nadie le preguntó a mí nada, si yo necesitaba algo, si me sentía bien, si me sentía desvitalizada, si me faltaba energía, si tenía nada, nadie me preguntó. De ahí en más vinieron controles para el bebé de todo tipo, acúfeno, de no sé qué bola, de la bilirrubina, de no sé qué, 300 millones de bolas, que no digo que esté mal, pero la madre nada, la madre tenía que ir, llevarlo al pibito con 10 días de parto, 20 días de parto, con todo un raconto de horarios y días para... Cuando yo lo único que necesitaba era descansar, que me trajeran té, me trajeran sopitas, caldos. Y no hay nada de recomendaciones de la medicina occidental sobre qué hacer con la mujer después del parto, cómo acompañarla, cómo nutrirla. La medicina tradicional china es fundamental, es vital. Por eso tantas mujeres después de los partos quedamos con consecuencias y secuelas que son casi para siempre, que tienen que ver con la anemia, con faltas de vitaminas, de minerales, porque se nos va mucho ahí y tenemos que recuperarlas. Entonces, bueno, luego cuando empecé mis estudios en medicina tradicional china, claro, ahí entendí que una medicina como esta, tan conectada también con la naturaleza y los tiempos y la salud humana, ve este momento como algo muy importante, fundamental, pero en donde hay que acompañar a la mujer para que después pueda tener una vida digna también y una vida sostenida y en fortaleza. Así que, bueno, es como fuerte, ¿no? Darse cuenta todo la falta de conciencia, lo desconectada que estaba y, bueno, todo lo que pude haber prevenido en su momento si yo hubiera sabido más de todas estas cosas. Y por lo menos hacerme los caldos yo y nutrirme yo, porque realmente hasta el día de hoy tengo deficiencias de un montón de cosas, que no es para echarle la culpa a un parto, pero es para hacer conciencia de lo importante que es nutrirse después. Y esto se lo traigo en relación al parto de mi hermana, porque estas parteras, cuando yo la fui a acompañar a mi hermana para el control, luego, al otro día, y al otro día también, creo que fuimos como 3, 4 veces, porque en realidad tenés que ir para que controlen más a la mujer que a la mamá más que al niño, al bebé. Controlen ambos, pero como que bueno, me acuerdo que cuando llegué le empecé a preguntar todo a la partera, porque curiosa, yo ya estaba empezando a trabajar mucho con la medicina natural, con las plantas, los alimentos nutritivos. Y empecé a preguntarle, bueno, no, bueno, yo ahora le voy a hacer un baño a la mamá y bueno, y después de que tuvo a su bebé le hizo un baño caliente con hierba. Y yo le digo, ¿qué le estás poniendo? No, bueno, unas plantas, no me quiso decir. Ay, la guacha no me quiso decir qué le ponía. Sí logré ver que le ponía una... Ay, ¿cómo se llama esta planta? Bueno, después se los escribo abajo. Que esa la reconocí, pero después, bueno, obviamente son otras plantas, entonces no las reconocía. Y me dice, bueno, no solo que le hizo este baño caliente a mi hermana luego del parto con hierbas, que le puso como en una bañadera grande, sino que el otro día, después también la controlaba y le hizo, bueno, súper mimos, súper acompañamiento, súper cuidados. Mi cuñado súper es un copado y la acompañó y estaba atenta con el bebé y todo. Y encima estaba yo, que le hacía los alfajorcitos de maicena, les hice, bueno, le hacía así comiditas que a ellos les gustan y bueno, y esos mimos que le hice yo a mi hermana como mamá, ¿no? Nada, eso, para sostenerla por lo menos desde el alimento y más allá de que también era emocional el acompañamiento. Así que, nada, conocerla a esta mujer nunca me la voy a olvidar, obviamente, nunca voy a olvidar ese proceso de reparación que hice conmigo misma.
poder acompañar a mi hermana y si bien no era mi cuerpo ni fue mi elección, porque no era yo la que lo estaba viviendo, sí pude sentir que otras mujeres pueden habitar sus partos de otra forma. Y, y es hermoso. Y es muy sanador, muy reparador. Lo recomiendo que se interioricen, que estudien, que lean, que busquen información, no se dejen convencer por cualquier cosa, hagan conciencia, busquen, lean, hay mucho, es un proceso natural, lo han tenido miles de mujeres en todo el mundo, toda la vida, y bueno, y se puede. Y hay lugares que son muy hermosos para vivirlos, digamos, y habitarlos, ¿no? A un momento tan importante como es ese del parto, poder hacerlo en un espacio así, más allá de que uno pueda viajar a México, ¿no? Y para tener a tu hijo, sí podemos crearlo lo más cercano posible a eso, entendiendo la importancia de que te mimen, de que te cuiden, de que te hagan comida rica, de que si alguien te va a visitar esos días después de tu casa, que te lave la ropa, em, que te haga de comer, que te limpie la casa, o sea, que realmente te cuiden, porque es muy importante la salud de la mamá luego del parto. Y bueno, nada, eso que vi en México me cambió la vida para siempre, me, 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 me sanó, me trajo esperanza. Sé que ese es el camino, sé que esas mujeres tienen mucho para contarnos, mucho para compartirnos, que podrían estar enseñándonos a todas nosotras, haciendo conferencias virtuales, no sé, no me importa. Em, para ellas también es muy digno ser reconocidas así en su trabajo. Y creo que vamos a ser y somos las mujeres las que tenemos que seguir trabajando por ese reconocimiento. Por supuesto, y no quiero decir que no haya varones que no estén siendo súper conscientes y que también lo hagan, pero es nuestro momento. Nosotros llevamos el bebé y nosotros pasamos por ese momento en lo físico. Así que, y en lo biológico. Así que bueno, este podcast se extendió mucho más de lo que más o menos me proponía hacer, los que eran media hora, 35 minutos, pero es un tema tan importante, tan necesario, tan urgente que lo atendamos, que lo traigamos, que nos compartamos todo esto con nuestras amigas, compañeras, hermanas, que nos eduquemos entre nosotras, que sepamos que hay muchas formas de hacerlo, que hay muchas maneras de traer hijos al mundo, que siempre ha sido nuestra tarea y lo va a seguir siendo biológicamente y por ende tenemos que hacernos responsables y conscientes de este trabajo y que la mujer tiene que ser acompañada con nutrición y compañía y afecto y sostén luego del parto. Más allá de que el bebé sea muy importante y que hay que acompañarlo, pero la mujer a cualquier edad y en cualquier circunstancia necesita muchos meses de recuperación, sobre todo con alimentos nutritivos, con muchos nutrientes. Así que bueno, hay que recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros partos. Hay que recordar las formas en que siempre parimos y sanar eso en nosotras y resignificarlo y tener fe y saber que sí se puede y que mientras más seamos las que hablamos de estos temas y los compartimos y traemos a la luz, más mujeres van a poder elegir conciencia y van a poder tener una experiencia maravillosa. Y ese es mi objetivo y mi deseo al poner estas palabras en este podcast y que espero que colabore un montón y que se vaya cada vez haciendo más grande estos espacios alternativos de vida, de traer vida al mundo. Así que bueno, no mucho más para decir. Las que desean y sientan poner acá sus comentarios, lo que necesiten contar también, que sean espacios de intercambio, si se quiere también de descarga.
Me alegro un montón por aquellas mujeres que sí han tenido buenas experiencias en la clínica, por supuesto. Pero bueno, yo les quise compartir la mía para que seamos conscientes de que se puede tener de otras formas también, más habiendo vivido la de mi hermana en carne propia. Así que bueno, les invito a que sigamos y que bueno, que si les gustó, que le pongan un like a mi podcast o en YouTube o donde lo escriban o donde lo escuchen y escriban lo que sientan, lo que deseen y hagamos crecer este tema y lo expandamos por el bien de toda la humanidad y de todas nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Piano, piano. Se va lontano.